Bueno, hemos llegado al momento de la entrevista. Les habíamos dicho al principio, al empezar, que hoy el tema del capítulo o el apartado que nosotros dedicamos al libro iba a ser, le íbamos a dar un gran realce, porque íbamos a tener al autor del libro. Con nosotros, José Pedro Manglano. Buenos días, don José Pedro. Buenos días. Él es el autor del libro, ahora les presentará Conchita también, un poco más les va a contar de José Pedro Manglano, pero decirles que vamos a hablar de un libro muy interesante y que ya les adelanto que es sobre el matrimonio. Conchita. Pues sí, nada, comienzo diciendo algo que, vamos, es evidente, salta a la vista, es su condición de sacerdote. Además, pues es doctor en filosofía y teólogo, y ha escrito pues cerca de 30 libros, que naturalmente pues no vamos a nombrarlos todos, pero sí comentar que algunos de ellos pues han rebasado las 20 ediciones y han sido traducidos en más de 8 idiomas. Bueno, probablemente es usted uno de los autores espirituales no más leídos en lengua castellana. Pienso que sí, pero... Y bueno, pues en otro orden de cosas, pero siempre relacionado con la literatura, les digo que es del Consejo Asesor del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencias. Y aunque no les digo todos los libros, sí les comento algunos que tienen relación con el matrimonio, el amor, etcétera. Por ejemplo, uno que ha tenido muy buena aceptación se llama Construir el amor, etapas, crisis y sentimientos. Y por citar ahora pues de los últimos que ha escrito, el libro de la misa, el libro de la confesión y Orar, Benedicto XVI. Bueno, pues entonces si quiere, don José Pedro, la primera pregunta que me ha chocado al ver el libro es que habla en él de que hay libertad con vínculo. Concretamente empieza así el libro, le titula Sin vínculo no hay libertad. Parece que es lo contrario, parece que cuando uno está desvinculado de todo es cuando es más libre. Sí. Bueno, la verdad, en el momento en el que planteé el libro, quise empezar por el principio, y buscando el principio, me parece que la primera cuestión era si el matrimonio era bueno o malo, si era un mal menor o si era algo positivo en sí mismo, ¿no? Y me parece que esa cuestión se resolvía planteándose si el matrimonio aumenta la libertad o resta libertad. A cualquier cosa que nos quite libertad me parece que es negativa, y cualquier cosa que nos haga más libres es positiva, ¿no? Y entonces, bueno, todo el libro está planteado sobre matrimonios, es un poco el método del caso que se emplea en muchas de las escuelas de negocios, pues es el que he querido aplicar en este libro, ¿no? Porque el matrimonio conceptualmente es muy rico y difícil, pero buscando historias de matrimonios clásicos, conocidos, pues ver qué principios hay ahí. Y entonces recurrí al matrimonio de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, y su mujer Consuelo, que eran dos personas que se casaron, bueno, ya algo mayores. Ella era joven, aunque viuda, y él ya tenía su reconocimiento como escritor. Eran dos personas muy libertinas, él incluso aviador, ¿no? Que más que la profesión también dice que era una persona que quería sobrevolar, ¿no? Sin vinculaciones, muy libre. Y entonces, cuando ellos se casan, ellos van buscando, de algún modo defienden sus parcelas, ¿no? Su libertad. Saint-Exupéry, con muchos viajes de negocios, con admiradoras, tiene sus fans, con las que tiene algo más que lo que sería desear. Tan maltratada se siente Consuelo que llega a estar ingresada en un psiquiátrico por el maltrato, entre comillas. No maltrato de golpes, sino más bien psicológico. Exacto. Entonces, el caso es que cuando ella sufre mucho, él sufre, y estas dos personas libertinas terminan con el Principito. Porque el Principito, no sé si, bueno, en el libro lo recojo como es una carta de arrepentimiento, una carta de amor, de arrepentimiento de Saint-Exupéry a su mujer. El Principito es él, la rosa es ella. Y entonces lo que quiere es decirle, bueno, yo creo que el que haya leído El Principito recordará que el pasaje en el que ve muchas rosas y dice, bueno, todas las rosas son iguales, pero solo hay una rosa que me importa, que es la mía. Y entonces el zorro le enseña y le dice, mira, yo lo que quiero es que me domestiques, porque cuando estoy domesticado todo me habla de ti y todo me resulta bonito. Y entonces dice, ¿domesticar qué es? Domesticar es establecer lazos.
Y entonces Saint-Exupéry lo que descubre por la vida es que el libertinaje ese, la libertad que él buscaba como independencia, no le da libertad, sino que él es libre cuando realmente está más vinculado a su mujer, ¿no? Y por eso vuelve a él y... Muy bien, bueno, muy interesante esta versión del Principito, Sí. que además está basado en el hecho real, ¿no? De la vida de él con Consuelo, etcétera. Claro, porque ella escribe Memorias de una rosa, donde recoge a la muerte de Saint-Exupéry, que donde recoge toda esta interpretación. Hoy hablando, también así ha hablado de Consuelo, habla usted en el libro de 3 mujeres, Maruja, Dolores y Sofía. ¿A qué responde estos 3 nombres? Pues que el título de ese capítulo se centra en Sabina, los amores de Sabina, ¿no? Sabina, el cantante. Joaquín Sabina. Y él en una de sus canciones habla de sus 3 mujeres, que no responden a las 3 mujeres físicamente, ¿no? Él además ha tenido más de 3 mujeres, ¿no? Es a nivel conceptual, el tipo de mujer. Es el tipo de mujer, bueno, pues Sofía, Maruja, y entonces en ese capítulo se trata de ver cuál ha sido Sabina es un autor interesante. No da tiempo aquí a entrar a todo el análisis, pero viendo las letras de sus álbumes y las entrevistas que en esos momentos hizo un estudio de investigación, pues en Cambio 16, en distintas revistas donde él declara el porqué de esas letras, ¿no? Él dice que no es un cantante sino un contante, y es un contante de sus propios amores y desamores, y se ve el dolor que produce la frustración, ¿no?, que produce el hecho de manipular el amor, ¿no? Y entonces una de las cosas que en ese capítulo se plantea es que a través de los amores de Sabina se ve que el amor deseado y lo que exige la propia naturaleza del amor, y el hombre y la mujer y la entrega, la confidencia, o la confidencialidad que se da entre el matrimonio, pues exige el que sea para siempre, ¿no? En el libro se trata también, como era lógico dada su condición, casarse por la Iglesia, que añade a la unión civil, al matrimonio civil. Claro, podríamos decir que no añade nada, y podríamos decir que añade todo, en el sentido de que solo hay un matrimonio. Yo creo que el modo en el que se celebra el matrimonio ahora mismo en nuestra cultura en Occidente, pues nos ha hecho confundir. Parece que me casa la Iglesia o que me casa el Estado. Y olvidamos que no me casa nadie, ¿eh? El que se casa soy yo, ¿no? El hombre y la mujer que quieren casarse, ellos son los que realmente se casan. Otra cosa es que ese matrimonio pueda ser reconocido por el Estado o pueda ser reconocido por la Iglesia. Y para ser reconocido, el Estado y la Iglesia son muy libres de decir, el que quiera que le reconozca su unión como un matrimonio en el Estado o como un matrimonio en la Iglesia, tiene que hacer que se case delante del farmacéutico, bañándose en el río y diciendo esta cosa. Bien, y entonces solo reconocerá aquello. Pero realmente el matrimonio es único. Conchita. Y en esta línea, don José Pedro, de casarse por la Iglesia, hay mucha gente que pasa de la catequesis de la comunión allá a los cursillos prematrimoniales. Sí. ¿Es esto suficiente, a la hora de adquirir ese compromiso en cuanto a formación? Mira, ha habido algunos estudios últimamente en Inglaterra y en Estados Unidos, en los que después de estudiar algunas cuestiones sociales, ¿no?, lo que proponían era que la preparación de los matrimonios debería ser mucho mayor. Y yo creo que en la Iglesia ocurre lo mismo. A veces se exigen 3 años para la confirmación, ¿no? La comunión suele haber 1 o 2 años de preparación. Y sin embargo, el matrimonio muchas veces es un fin de semana o tres viernes, ¿no? Y indudablemente me parece que efectivamente es insuficiente, ¿no? Sobre todo porque el matrimonio, siendo único, cuando lo vive el cristiano, es como el armario de los cuentos de Narnia, ¿no?, que cuando se abre, si entras, puedes acceder a un fondo que es ilimitado, ¿no?
cuando el matrimonio cristiano se toca con el misterio de Cristo y la Iglesia, con la alianza de Abraham, y yo creo que si uno tiene esa dimensión abierta, el cristiano que se casa tiene esa dimensión presente, disfruta más del matrimonio, lo tiene concebido de otro modo, ¿no? Dice usted en el libro, don José Pedro, que hay un solo matrimonio. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no hace falta recurrir a nada que sea ajeno a la libertad de los contrayentes. O sea, solo existe el matrimonio en el que tú y yo estemos debajo de un puente, estemos escondidos o estemos en la televisión. Todo eso es circunstancial, ¿no? La ceremonia es circunstancial, ¿no? Lo que importa es que el único matrimonio es el que yo me entrego y acepto toda tu existencia y tú me aceptas y me entregas toda tu vida. Y otra cosa es que la Iglesia, desde hace 4 siglos, pues ha pedido que ese consentimiento sea público. Don José Pedro, estamos ya fatal de tiempo, como siempre. Sí. Un minuto para que nos cuente, porque acaba usted el libro de una forma muy graciosa, simpática, que le titula Complementos y curiosidades del matrimonio. Cuéntenos algún complemento o alguna curiosidad y con esto terminaríamos la entrevista. Bueno, pues vienen muchos de colores, del trajes, del anillo, la alianza, ¿por qué? ¿Cuál es la historia? Pues si tuviese que escoger uno, pues podría ser, bueno, es muy sencillo, pero el color de las novias, ¿no? Que depende color, no de la piel, sino del vestido, el color del traje de la novia. Y es verdad que, bueno, en algunas culturas es el amarillo, en otras es el rojo, aquí en Occidente es el blanco, y lo que quiere es, aunque es muy conocido, pero es el primero que me ha venido a la cabeza, pero sí la limpieza, la virginidad, la inocencia que ella le quiere entregar a él en ese momento, ¿no? Es el símbolo más claro. El símbolo más claro. Muy bien, don José Pedro, pues muchísimas gracias. Como siempre, cuando el tema es interesante, se pasa volando. De pronto he mirado y he visto que se nos estaba yendo el tiempo. Muchísimas gracias por haber pues gracias a los dos. venido. Y ahora enseguida volvemos. No se marchen.